Hola chiquillos y chiquillas del Colegio Mercedes León Zamora, ¿ya? Ahora vamos a estar viendo nuestro, creo que cuarto video ya, que corresponde a lo que es multiplicación y división de números naturales, ¿ya? Recuerden que esto no me sirve tanto para primer nivel como segundo nivel porque lo subo para los dos, ¿ya? Eh, Pensemos con lo que es la multiplicación, también conocida como producto. Los elementos de la multiplicación, aquí en este caso el 7 y el 4, se le llaman factores, que aparece lo mismo. Generalmente yo la multiplicación la ocupo con puntos, no ocupo la X porque se confunde con la X en álgebra. Yo también hago multiplicación algebraica y poner la X como letra y también multiplicar con el punto se mezcla, ¿ya? Pero en la calculadora siempre aparece con la letra X la multiplicación, así que por eso pongo los dos casos, ¿ya? Entonces, los elementos de la multiplicación, que en este caso 7 y 4 se le llama factores, y al resultado se le llama producto, ¿ya? La multiplicación se conoce como suma iterada. Cuando tú hablas de suma iterada es que estás sumando el mismo número varias veces. Por ejemplo, acá el 2 más 2 más 2 más 2 más 2, que está 5 veces el 2, yo lo sumo, me da 10, ¿ya? Que es lo mismo que tomar el representante, que es el 2, y multiplicarlo por la cantidad de veces que estuvo el 2 aquí, que estuvo 5 veces, si ustedes lo cuentan aquí está 5 veces, y 2 por 5 es 10. A eso se refiere con suma iterada. Generalmente a los niños cuando son bien pequeños se les explica así la multiplicación cuando empiezan a aplicar la multiplicación para que no tengan que memorizarte tan inmediatamente cuando están en segundo básico la tabla de multiplicar, ¿ya? Entonces lo hacen con sumas iteradas el asunto de la multiplicación, ¿ya? Esto es lo que yo estoy presentando aquí, se le llama la tabla de Pitágoras. La tabla de multiplicar, donde en la parte de arriba están los números del 1 al 10 y en la parte de la columna celeste del 1 al 10. Los números que están en grises en el centro son los resultados de la multiplicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a multiplicar el 7 por 4, en la columna del 7 hasta la fila del 4, si ustedes se fijan, ese es el resultado de la multiplicación, entonces en este caso sería 28, ¿ya? Entonces se fijan, no es complicado visualizar aquí tengo el 8 por 9, entonces en la columna del 8 hasta la altura de la fila del 9 y ahí yo marcaría entonces el número 72, ¿ya? Entonces el resultado de 8 por 9, 72. Para que se vaya entendiendo la idea. Y aquí, por último, el 3 por 6, en la columna del 3 hasta la fila del 6, entonces me daría el número 18. ¿Ya? Entonces 3 por 6, 18. Entonces es una manera fácil de, para que se entienda, no es tan complicado. De repente uno se complica la existencia con esta tabla, pero no es tan difícil y es más fácil llevarla que llevar 10 tablas del 1 al 10 de cada uno. ¿Ya? Y si usted lo ocupa bastantes veces, por ejemplo, si usted dice que quiere aprender a multiplicar mentalmente, ocúpela varias veces esta tabla y a la larga uno se va memorizando eso, porque uno mientras más ejercicio, mientras más practica, más se memoriza el proceso, ¿ya? Así que es como algo mecánico, simplemente la idea. ¿Cómo se multiplica cuando los valores tienen más de un dígito? ¿Ya? Siempre se van a multiplicar de derecha a izquierda. Entonces, del 73 tomaría el 3 primero y del 325 tomaría el 5 primero. Entonces, en este caso, tomaría las unidades primero para multiplicar, ¿ya? Entonces, siempre de derecha a izquierda, para que se entienda la idea. Entonces, multiplico el 3 por el 5, me va quedando 15, tomo la unidad 5 y dejo el 1 arriba. El 3 por el 2 son 6 y le sumo ese 1 y me da 7. Y el 3 por el 3 es 9. Dejo un espacio ahí en blanco, que en este caso lo puse celestito, y tomo la decena 7 y la multiplico por la unidad 5. Y me queda 35, 5 y reservo 3 arriba. Y 7 por 2 es 14 más 3 me da 17, reservo 1 arriba y 7 por 3 es 21 y le sumo 1 me queda 22. Sumo esos dos resultados, el 975 más el 2275, obviamente dejando ese espacio en blanco que quedó corrido. Entonces el 5 más el 0 es 5, el 7 más 5 me queda 12, me reservo 1 para arriba, el 1 más 9 más 7 me da 17, me reservo 1 para arriba y 1 más 2 me da 3
y bajo el 2. Y eso me quedaría la multiplicación de 325 por 73, 23.725, ¿ya? Para que se entienda la idea. En el caso de ahora, lo que veríamos sería las propiedades. Las propiedades de la multiplicación, al igual que el de la suma, ¿ya? Tenemos lo que se llama, igual que la suma, conmutatividad, ¿ya? La conmutatividad, recuerden que es el orden de, de los factores, no altera el producto, como se decía, ¿ya? Entonces 5 por 8 me da 40 y 8 por 5 también me da 40. Entonces da lo mismo el orden que yo tome las multiplicaciones, me va a dar el mismo resultado. A eso se refiere con conmutativo. En el caso ahora que veríamos asociatividad, ¿ya? Que es lo mismo que la suma que les explicaba yo en el video anterior, que yo agrupo de 2 en 2, multiplico y después agrupo de 2 de nuevo y después por último agrupo los dos últimos y me va a dar eso. Tomando el mismo ejemplo, aquí tomo el 3, 6 y el 2 y lo multipliqué, y el 5 y el 4 lo multipliqué aparte y después multiplico eso y me da exactamente el mismo resultado. Así que la asociatividad automáticamente agrupa en el orden que usted quiera. Recuerden que es lo mismo que el paréntesis y la asociatividad. Y ahí la conmutatividad lo que me dice es que puedo cambiar el orden de los factores. División. En el caso de la división viene siendo como el calvario de muchos, ¿ya? Generalmente en la división vamos a ver los elementos de la división, ¿ya? Que es, lo vamos a ver tanto en dos puntitos, ¿ya? O en la fracción. Generalmente la fracción se ve cuando uno ve fracciones, ¿ya? Pero también la fracción es una división, ¿ya? En este caso el 12 es dividendo, el 3 es el divisor. Entonces el primer valor se le llama dividendo, el segundo valor se le llama divisor y al resultado de esa división se le llama cociente, ¿ya? Entonces el 3 que divide el 12 siempre se le llama divisor. El 12 que es el que nosotros vamos a dividir se llama dividendo y el resultado cociente. En el caso de la fracción, el numerador, que es el número que está arriba, se le llama dividendo. El número que está dividiendo abajo, que es el denominador, se le llama divisor. Y el resultado, nuevamente, se le llama cociente en la división. Creo que pregunto del cociente en la evaluación, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Aquí forma de dividir. Yo voy a dividir 16 dividido en 2. Si tú te fijas, aquí tengo 16 manzanas y lo voy a dividir en grupos de 2. Entonces aquí tengo grupos de 2. Si ustedes se fijan, son las mismas manzanitas que yo corté acá. Tengo las mismas caritas de aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de 2 me dan 16. Entonces 16 dividido en 2 me da 8. Ya para que se entendiera con el asunto de las manzanitas, cómo se hace la división. El 2 en el 16 cabe 8 veces. Yo separé grupos de, ¿ya? Pues, división, pero ocupando la tabla de Pitágoras. Como estábamos viendo anteriormente la multiplicación, generalmente este método, yo antes nunca lo he explicado, lo expliqué el año pasado con mi hija cuando tuvo que dividir y le enseñé ocupando la tabla de Pitágoras para que les fuera más fácil visualizar sin saberse las tablas, porque igual es complicado cuando no se memorizan las tablas. Entonces, aquí lo que yo hago es tomar el 3, veo la columna de 3 y busco el número 12, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Entonces el 3, busqué el número 12, y si ustedes se fijan lo dejé encerrado, y ¿qué fila corresponde? Al número 4. Entonces significa que 12 dividido en 3 me da 4. Ya esto poco, estamos usando solamente la tabla, ¿ya? Entonces en el siguiente tenemos lo que es 32 dividido en 5. Entonces, en la columna de 5 voy a buscar el 32, pero si ustedes se fijan no aparece el 32. El número más cercano al 32, pero sin pasarse el 32, es el 30. Entonces, lo que hago es, en la tabla de 5, busco el 30 y me da la columna de, o sea, la fila del 6. Entonces, si ustedes se fijan, aquí me va a quedar igual a 6, ¿ya? Pero no me cabe exactamente, entonces yo lo que hago es 6 por 5, que lo dejé encerrado, que es 30, hago la resta de 32 menos 30 y me da 2. A este valor que sobró se le llama resta. Cuando la división es exacta, significa que el resto es 0, ¿ya?
Así que aquí me sobra 2. Entonces, cuando yo les puse, creo que en una de las preguntas de la evaluación, les digo, el resto es tanto en una división, entonces lo que me sobró en la división, es para que me entiendan la idea de cuando yo hablaba de resto, ¿ya? Aquí tengo el 128 dividido en 4, entonces la tabla del 4 yo no puedo encontrar el 128, entonces si tú te fijas son todos de 2 dígitos. Entonces lo que voy a hacer es tomar en el 1 no me cabe el 4, entonces voy a tomar en 2 dígitos, en el 12 me cabe el 4. Entonces aquí yo voy a buscar en el 12 el 4, la tabla del 4, aquí aparece el 12. Entonces el 4 al 12 significa que la fila es 3. Entonces yo voy a colocar entonces aquí igual a 3, ¿ya? Hago lo mismo que antes, como lo que había hecho con el 30, el 3 por 4 me da 12, hago la resta de 12 menos 12 me da 0. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a bajar ese 8 y hago exactamente lo mismo. El 4, busco el 4 y me daría entonces el 8, ¿ya? Que está aquí y automáticamente estaría en la fila del 2. Entonces aquí voy a colocar el 2 y me quedaría 2 por 4, sería 8. Hago la resta, ¿ya? Y eso me daría 0. Significa que la división es exacta, que la resta me dio 0. Entonces 128 dividido en 4 me da exactamente 32, ¿ya? Eso es con respecto a la división. Posiblemente hay divisiones mucho más largas, yo las tiré con un solo dígito para explicar lo que era el caso de la tabla del pitagórica, ya, o si tienen más dudas con respecto a eso, me van preguntando, ya, así que no hay ningún problema en eso. Lo mismo si tienen hijos que tienen dudas con ejercicios de ese estilo, también me pueden preguntar, así no hay problema en ese sentido, así que no se preocupen. La idea es que me ocupen nomás, ¿ya? Ya, chiquillos, una suerte, mucha suerte, perdón, a ustedes y que les vaya súper bien en la evaluación. Ya nos estamos viendo en el próximo video.